Desde otro punto de vista. Hoy la montaña también es sonido y Carlos es el mejor grabador de sonidos de naturaleza, participante en muchísimas películas de cine. Así que cuando podamos y cuando él quiera, vamos a arrancar un poco con la montaña y el eco. Gracias. Gracias. No vine a luchar contra los elementos, que decía el otro, ¿no? Pero bueno. Me arrimo, vale. Hay que respetar a la naturaleza. Y por lo menos nos tapa la voz de Olmedo, del locutor de Barbacana, la película de al lado, que también metía bastante ruido. Bueno, voy a hablar un poquito, pero tendremos que esperar a que nos deje el tiempo porque esto va de oír, va de ver de oídas, que me gusta decir a mí. Ver de oídas es esa manera de contemplar un lugar, contemplar un paisaje a través de su banda sonora. Yo creo que un paisaje no se conoce hasta que no se escucha su sonido, su banda de sonido, el relato que la propia naturaleza hace a través de sus propias voces, con las voces de los animales, de los fenómenos meteorológicos. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, un recorrido por alguna de las diferentes maneras de ver, de oídas, el sonido, el paisaje sonoro de la montaña. El paisaje sonoro es muy sencillo de entender el concepto, es lo que suena en un paisaje. Es la banda, la componente sonora de un lugar, ¿no? No hay dos momentos al cabo del año que suenen igual, el paisaje sonoro cambia de hora en hora, de minuto en minuto, casi de paisaje en paisaje, de manera que lo que vamos a ver y oír hoy no es más que 4 o 5 pinceladas de la inacabable banda sonora de la naturaleza, ya sea en las montañas o en cualquier sitio. El paisaje sonoro está formado de 2 secciones. Podemos decir, la biofonía es la suma de las voces de los animales de un lugar determinado, además tiene un componente como sinfónico, ¿no? Biofonía suena a la orquestación, pues la voz de los animales, de las aves, de los insectos, de los anfibios, la berrea de los ciervos, los sonidos de los lobos, pero esos sonidos suenan, resuenan, cantan sobre un escenario, y ese escenario es la geofonía. Y a mí no se me ocurre mejor, la geofonía es el sonido de lo inerte. Y en las montañas lo inerte tiene unas voces muy, no definidas, porque no hay nada definido, pero sí muy fáciles de identificar. Y lo más fácil de identificar es esta. ¿Quién puede más? Vamos a ver. Suma de 2 secciones, lo vivo y lo inerte, y todo eso conforma ese paisaje que podemos literalmente ver con el oído. Yo creo que ver de oídas, bueno, puede parecer un poco retórico, pero es no es gratuito, es verdad. Los humanos tenemos esa capacidad de recordar cómo es una cosa por medio de cómo suena. Si tú has estado en un lugar y has oído aquello, cuando escuchas de nuevo ese sonido, tu mente te hace verlo interiormente, ¿no? Ver de oídas es también una manera muy eficaz de moverse por la naturaleza, porque es verdad que la vista nos informa de casi todo, a todos los primates, ¿no? No solamente a los humanos, pero la vista tiene una serie de limitaciones. La vista te pone fuera del escenario, vosotros estáis delante de mí, yo estoy delante de vosotros, esto es un balcón, ¿no? Pero si yo me giro desaparecéis. El oído es inmersivo, el oído te coloca literalmente en el centro de la acción. No puedes cerrar los oídos a lo que suena alrededor de ti. Tú puedes ver lo que está pasando ahí solamente escuchándolo. Por medio de la escucha tú puedes saber quién está ahí, qué animales hay, cuántos hay, por el número de voces, qué están haciendo, por lo que están diciendo, ¿no? Te permite en un bosque reconocer exactamente lo que está sucediendo ahí fuera. El sonido también te permite valorar la calidad ambiental de un lugar. Podríamos decir que si la riqueza del concierto sonoro natural es la medida de la biodiversidad, cuanto más voces hay en un lugar, más rico, más biodiverso es ese lugar. Por la misma razón, el empobrecimiento del paisaje sonoro es el relato de la crisis. Y en los paisajes en medio mundo, sobre todo en Europa occidental, en el mundo civilizado, mecanizado, el mundo
ultramecanizado, los paisajes sonoros se están empobreciendo a marchas forzadas porque faltan voces y aparecen voces nuevas en forma de ruido. Los científicos nos cuentan que en los últimos 60 años en Europa, en Occidente, han desaparecido más de la mitad de los animales, de los vertebrados. De los individuos, no de las especies. Hay menos de la mitad de las voces que había entonces, ¿no? Esa es la letra. La música del paisaje sonoro cuenta lo mismo. Hay muchas menos voces, hay muchos más vacíos, más silencios, rellenos por el sonido, por el ruido, perdón. Pero bueno, esa es la clave de por qué es interesante ir por la vida escuchando la naturaleza, porque te permite una visión distinta, nueva. No solamente te permite oír el trueno, sino que te permite ver de una forma distinta, de una manera distinta las cosas. Pero todo este proceso de grabación, yo lo que hago son relatos, mejor dicho, la naturaleza hace su relato, yo lo recojo y después lo interpreto, lo reelaboro para contarlo a vosotros, ya sea aquí en una charla, en la radio, en un disco, en un CD, en una exposición, en un libro, ¿no? Pero todos esos relatos tienen una técnica, un mecanismo para grabarlos. Os voy a enseñar, antes de empezar a escuchar montañas, os voy a enseñar de una manera muy rápida, y ahora que hay un poco de silencio, os voy a enseñar cómo se trabaja a la hora de traducir lo que suena ahí fuera, con sus silencios, sus estruendos, sus estrépitos, a la hora de componer esos relatos resumidos para poder enseñarlo a vosotros. Y este es mi método, de momento, que os vais a ver, me siento un poquito. Este es mi método. Cómo, por medio de sonidos, se construye un bosque. Todo esto recuerda mucho a la forma de grabar música de estudio, por edición de capas, por pistas, ¿no? Si os dais cuenta, en un bosque tenemos este ambiente de fondo, pero cuando canta un pájaro, un zorzal, por ejemplo, un zorzal, tenemos una canción. Un macho cantando es una canción. Si cantan dos zorzales, uno a cada lado, tenemos una pelea por una frontera, por una linde. Dos machos cantando por un territorio. Si a estas voces les añadimos otras, un pinzón vulgar, el sonido de la madera, el soplo del viento que todo lo difumina, algunos insectos, el rumor del agua, ya no tenemos una canción, tenemos un bosque. Acompañando al día un bosque con tormenta. Esta es la técnica, grabar elementos por separado, identificándolos bien, sabiendo lo que hacen, para componer con ellos una secuencia que dura 30, 40, 50 segundos, de manera que yo os pueda contar no cómo es un bosque en este instante, sino lo que yo recuerdo de aquel lugar. Es como quien pinta un cuadro que hace 7 fotos, ¿no? Son retazos de un lugar para componer una historia que suena real como la vida misma, pero son mis recuerdos, ¿no? Otro ejemplo. Ahora con la noche. La misma historia de antes. Un sonido, un autillo solo. Un autillo es una nota, un silbido. Pero un autillo delante de una pared, con el eco, está dibujando un espacio. Tenemos el autillo y la pared delante. El sonido dibuja el espacio, rellena el hueco. Volvemos. Un ruiseñor, un macho, una canción, como el zorzal de antes. Dos ruiseñores, una pelea por un territorio, dos machos disputando por un territorio, en plena noche. Uno en cada zarza, uno a cada lado del escenario. Y a esto le añadimos mochuelo, y está aquí bongrillo. Y oís bien, ¿no? Un alacrán cebollero, un grillo topo, un poquito de agua. Si hay agua, las ranas. Tenemos la suma de todo, es un paisaje, es la noche.
chico. Bueno, este es mi método, es la grabación en un lugar de aquellos elementos que lo definen acústicamente para después, igual que un fotógrafo compone con sus fotos un reportaje, o que un montador de cine como Arturo, que anda por aquí, Arturo Melo, ¿dónde andas? Te veo. Con muchas escenas, con muchos planos, monta una secuencia y una película. El montaje sonoro tiene también mucho que ver con eso, con la selección de elementos para, combinándolos, crear una escena. Todo lo que vamos a ver a partir de ahora y oír a partir de ahora, ver de oídas, a partir de ahora tiene que ver con este método. Habéis visto, muchos lo sabréis, unas extrañas figuras, unas caligrafías en la pantalla, ¿no? Todo relato tiene su caligrafía, tiene sus letras, todo texto tiene sus líneas, ¿no? Lo que habéis visto son los sonogramas, y el sonograma es una herramienta científica para comparar sonidos, grabar, establecer comparaciones, pesos, medidas, ver frecuencias, intensidades, decibelios y demás, ¿no? Los científicos, los bioacústicos, que son los científicos que trabajan con sonido de la naturaleza, de los animales, utilizan el sonograma como herramienta fundamental. Para mí el sonograma, que no soy científico, aunque me gusta la ciencia, para mí el sonograma es la caligrafía del sonido, son los trazos de la canción, robándole el título a Bruce Chadwick. Vais a ver unos pocos sonogramas, por ejemplo. Fijaros cómo, viendo el sonograma, casi viéndolo, con un poco de práctica se puede saber qué animal está cantando y cómo es. Están las modulaciones de frecuencia, las alturas, los armónicos, los sobretonos, la intensidad. Literalmente es la imagen del sonido. Un alcaraván, que parece caligrafía árabe, veis los sobretonos encima. El cárabo, el ululato del cárabo, y en esas especies de brochazos que hace así el sonido se escucha el ulular. Ahora llegará la segunda parte, que hablo encima. Mal hecho. Y ahora escuchar el ulular en el sonograma. Y bisbita alpino, ese bisbiseo que da nombre a la especie, el bisbita bisbisea. También se pueden ver las diferentes fases de su canción en esos sonogramas. El esquivano cerillo. ¿Veis? Son auténticos láminas, son como cuadros, casi se podría hacer una exposición de pintura con ellos. O el canto descendente como una pluma de la totodía volando al amanecer. Pero estamos en la montaña, este es el sonido de la montaña. La chova piquirroja parece que lleva el eco metido en la garganta, esa voz ronca que ya ella misma rebota, tiene el rebote en la pared de enfrente. El autillo que escuchamos al principio y el rebote está dibujado en el sonograma. Vemos ese rebote, el eco, es la manera en que el sonido dibuja el espacio, la pared. Bueno, esta es mi caligrafía, mis letras. ¿Para qué sirve esto? Para componer paisajes, para componer lienzos, para componer telones. Vamos a entrar ya de lleno en el mundo de la montaña, de la media montaña. Estamos en Redes, en Parque Natural de Redes, en Asturias, no muy lejos de aquí. Y os daréis cuenta cómo desde el aire, a vista de pájaro, el paisaje nos ofrece muy poca información de lo que sucede ahí, porque está todo muy quieto, pero la escucha de ese paisaje y la observación visual de ese paisaje nos cuentan muchas más cosas. Evidentemente, esto es un dron, los drones no graban sonido, y si no graban no vale para nada, con lo cual todo lo que vais a ver, evidentemente, es una reconstrucción a partir de la experiencia previa del observador, en este caso mía. Estamos en Redes, un día de finales de invierno, y el sonido está difuminado, disperso por toda la montaña. De la misma manera que vemos el paisaje, vemos los sonogramas, la presencia de las aves distribuidas por ese paisaje.
Diréis, yo he estado en redes y no he oído 18 bichos cantando a la vez, y es verdad. Pero también habéis visto una película que dice el año de mañana y no dura un año, dura 1 hora y media, ¿no? O sea que estos son los resúmenes, el relato resumido de lo que sucede a lo largo de una mañana o de una buen rato de escucha, ¿no? En el campo una buena escucha nunca decepciona, tú muchas veces vas buscando cosas, lo que sea, un lobo, ¿no? Siempre, y te encuentras otras muchas cosas, pero siempre hay algo que llevarse para casa, ¿no? Bueno, en el paisaje sonoro, el paisaje sonoro estaba formado por esas 2 secciones que os contaba, la biofonía, los bichos, los que estábamos aquí, el corzo, el pito, picamadros negros, los bisbitas, los zorzales, pinzones, un día de comienzo de la primavera. Pero el paisaje sonoro, insisto, está formado, digamos, suena en un escenario. El escenario más simple que a mí se me ocurre para explicaros este concepto del paisaje sonoro es este. Es solo agua, piedra y vacío. Esa gota de agua está dibujando una cueva. Esto es Ojo de Guareña, Burgos, y el goteo impacta en el suelo y esa reverberación mide una cueva de 65 metros de diámetro, el tiempo que tarda en apagarse el sonido. Esto es el esqueleto, la urdimbre básica de un paisaje sonoro. El agua, la piedra y la reverberación, un paisaje en construcción, casi lo podemos ver. Pero ese eco y esa reverberación puede tomar formas mucho más impresionantes, más apabullantes, muchísimo más apabullantes. El mismo efecto, un chasquido de un rayo y todo el retumbo que viene después en el cañón de Ordesa. Esto es Goriz. El rayo y todo lo demás es el retumbo del trueno que baja la mar. Literalmente el sonido del trueno es el vaciado sonoro del rayo. Y ahí la biofonía entrando en acción, forzada. Decía Ramón Gómez de la Serna en la greguería que si el rayo ya ha caído, el aviso del trueno sobraba. Y es verdad, el trueno no es más que el eco del rayo. El rayo es un chasquido y todo lo demás, ese retumbo que rueda la de abajo, que rebota una pared, va a la contraria, es el dibujo que hace el sonido del valle, de la montaña. Ver de oídos, una vez más, ¿no? Pero el sonido de los elementos se puede escuchar de otras muchas maneras. Vamos a hacer un viaje aguas abajo. El viaje del agua, desde que llueve, no, pero casi, desde que está casi inmóvil, congelada en unos chupones, hasta que llega al mar. Salimos de la montaña, pero la mayor parte de su recorrido es en alta montaña. Eso es una suma de elementos de imágenes grabadas en diferentes lugares, Guadarrama, el Pirineo, Aguastortes, Doñana, el Valle del Cinca, pero en definitiva es un viaje imaginario de una gota de agua por medio de su sonido, desde que se deshiela en un carámbano, en un chupón, hasta que llega al mar. ¿Qué suena el agua cuando no se mueve? Pues suena a eco, a reverberación. Están de San Mauricio y el río Cinca.
y de pronto el agua se detiene o baja lenta y el sonido del agua da lugar al sonido del bosque. El río Tormes. Bueno, el agua nos cuenta todo este viaje, este recorrido, desde que se funde en un carámbano de hielo en el alto de la montaña hasta que llega al mar. Pero hay otras maneras de ver el agua. Vamos a hacer un recorrido extraño. Yo cuando me dedico al sonido, evidentemente, pero hago mis jueguecillos, mis pininos con la imagen, como veis, no muy bien, pero también como los que lo hacen de verdad. Pero yo siempre utilizo la imagen a la inversa. Normalmente el trabajo de los técnicos de sonido es sonorizar las imágenes en los documentales, como lo que están proyectando aquí al lado. Yo eso lo he hecho y lo sigo haciendo muchas veces, y además es un trabajo muy interesante, pero a veces que invierto los términos. Yo le pongo imagen al sonido. Es la venganza del técnico de sonido, ¿no? Que siempre está sometido a la tiranía de la imagen. Yo me compré un dron, no tengo permiso, soy ilegal, o sea que se han ido los guardias, pero de vez en cuando no molesto, cuando no hay pájaros volando, lo vuelo, lo manejo. Y yo quería hacer este programa que vais a ver ahora, porque se trata de contar una cascada como lo daría un martín pescador que se tira aguas abajo, ¿no? Pero lo que vais a escuchar es la imagen aérea, pero con la percepción acústica del que se descuelga por la cascada. Esta cascada, a 70 y tantos metros, es el Chorro de la Granja. Yo vivo en Balsaín, en la Sierra de Guadarrama, en la cara norte, y este es uno de los escalones que bajan de Guadarrama hacia el río Eresma. Luego viene a ser un plano secuencia, pero ves cómo el agua va cambiando de voz y cómo los pisos por los que pasa el agua tienen su propia biofonía, su propio elenco. Veis aquí el agua pasa por todas las voces, ¿no? Desde el rumor de fondo del valle al bramido de la cascada cuando se despeña, a esa especie de sonido de espuma cuando el agua se pulveriza al final de la cascada, ¿no? Y da paso a las voces de las aves forestales de la ribera. Con unos 75 metros de cascada, casi de caída libre, contada en unos cuantos chapoteos. Antes lo he comentado de paso, ¿a qué suena el agua cuando está congelada, cuando no suena? Suena a silencio, fijaros.
es un valle del Pirineo de Huesca, habéis oído hablar algunos de él, porque se le quieren cargar, para que vamos a decirlo de manera más sutil. Es un valle prácticamente el último de los últimos valles vírgenes que quedan en el Pirineo, y hay un proyecto faraónico de construir unos remontes y unas conectar estaciones de esquí, y hay una campaña ciudadana de montañeros, de naturalistas, de gente en realidad, gente sensible y culta, que intenta oponerse a esto, ¿no? Yo aporto mi grano de arena aportando silencios, parece un poco contradictorio, pero estamos grabando con un grupo de montañeros las diferentes estaciones en la Canal Roya, en este valle, ahora que todavía es virgen, todavía está casi intacto, para que sirva de testimonio de lo que se quiere encargar. Y desmentir un tópico, es decir, pero si ahí no hay nada. Ahí hay un silencio en invierno estremecedor, un silencio punteado por algunas voces de algunos animales, muy pocos, ¿no? Pero es que ese silencio blanco es el relato de la pureza, de la limpieza de un paisaje virgen. Y así suena el agua cuando no se mueve, cuando está atenazada por el frío. Ese rumor de fondo es la firma sonora de la alta montaña. Bueno, yo no he hecho la piquigualda, pero no molesta. Ahí los sedacs del monte Canal Roya. Y la reflexión de Gastón Rebufat, el montañero de los Alpes. Las montañas valen tanto como las amamos. Bueno, el sonido también vale para hacer campañas de conservación de la naturaleza, ¿no? No solamente un divertimento o una manera de adornar películas, sino que tiene también esa manera de transmitir mensajes. Para mí esta grabación es importante, porque creo que participo en una campaña que merece la pena llevar adelante, pero creo que refleja muy bien lo que os contaba un poco de pasada al principio. El paisaje sonoro es la primera víctima de la crisis ambiental, cuando se suele decir que son las aves las primeras víctimas de cualquier agresión ambiental, no es cierto. Las primeras que se van son los pájaros. Pero antes de que se vaya el primer pájaro llega el primer ruido. En un paisaje natural, sonoro natural, no hay esa mancha sucia, fea, como se expande por todas partes, que es el ruido. Y aquí en la Canal Roya no hay ruido. Ese silencio, esa ausencia de cosas, nos cuenta un ecosistema, un paisaje limpio y que merece la pena conservar. El paisaje sonoro, perdón, es la primera señal de alarma que nos avisa de que viene una agresión, una crisis. La Canal Roya, veces después, el mismo sitio, bueno, el mismo sitio no, desde arriba y desde abajo, suena, retumba, porque siempre retumba la montaña, suena así, en el mismo lugar, pero ya el agua se ha desatado, con el agua se han desatado las voces de los animales, las marmotas, los pimpitas, las nieblas, y con ayer. Y nuevamente la ausencia de contaminación, porque no hay es más importante que lo que sí que hay. La vaca Nayeta es el símbolo de esta campaña, ¿no? Y ahí está feliz pasando en sus prados todavía limpios. El horizonte sonoro aquí lo describen los insectos en el suelo, antes era el trueno en el cielo. Cambian los planos, cambia el sonido y el paisaje se ve. Bueno, pero esta charla es un repaso por alguna de las muchas maneras de escuchar la montaña. La voz ya la tenemos muy oída. Y ahora vamos a escuchar una serie de montañas modificadas por la acción humana. Bien modificadas, podemos decir. Es quizás un poco tendencioso, pero bien modificadas, ¿no? Vamos a viajar de momento a la isla de La Palma, a La Gomera, que toda la isla en sí es una montaña, cubierta casi toda ella por bosques de laurisilva. La laurisilva es los bosques siempre verdes de la Macaronesia, de las Canarias, de Cabo Verde, antes de Azores y Madeira, aunque aquí ya queda poca. En la Macaronesia, en los bosques de Canarias, en los bosques de laurisilva, hay una voz predominante, que es la voz de los mirlos. Es una montaña, la isla, pero está llena de mirlos. Y compitiendo con los mirlos hay otra voz, otro silbido muy peculiar, que es el silbo gomero.
Sabéis que los gomeros, en las zonas de montaña es muy difícil comunicarse de un valle a otro, y los barrancos de la Gomera son de cuidado, son de vértigo. Y los gomeros desarrollaron un sistema de comunicación que forma parte del paisaje sonoro, que se llama silbo gomero, y que se parece increíblemente, es casi indistinguible del silbido de los mirlos. Vais a ver, venimos de escuchar cosas muy solemnes, truenos, retumbos, montañas, silencios, aguas. Vamos a escuchar una extraña mezcla, una madeja de voces, de silbidos, entre unos mirlos de la Laurisilva y unos otros mirlos, los silbos gomeros, ¿no? Veréis los sonogramas, una vez más, los trozos de la canción, y veréis cómo hay veces que es difícil saber quién es quién. Esto es un señor. Aquí me tienes. Veréis, ahora nos metemos dentro de la selva, del bosque. Arriba tenéis el sonograma de un silbo y abajo de un mirlo. Y yo que lo he grabado a veces tengo duda de quién es quién. Hasta luego. Hasta luego, dice el mirlo. Parece que hablan igual, ¿verdad? Bueno, estas son otras voces de los paisajes de montaña. Es un repaso muy rápido, pero quería traeros este. Voy a saltarme unas cuantas cosas porque no me quiero dejar en el tintero o en el altavoz sin que suene dentro el sonido de la montaña más puro, más limpio, más determinante, porque es el sonido de la creación de la montaña. No, perdonadme, se me ha saltado. La montaña es habitada por gente y la montaña es utilizada. Este sonido que vais a utilizar, que oír ahora, se lo quería haber dedicado a Jesús Garzón, que está esta mañana por aquí charlando. Suso Garzón es un referente absoluto en la conservación de la naturaleza en España. Los que nos dedicamos a esto le debemos mucho más de lo que cabe en cualquier charla, en cualquier conferencia, cualquier vídeo. Y al final Jesús Garzón entendió que la conservación de la naturaleza no se entendía si no era preservando los usos tradicionales de la naturaleza, porque el uso tradicional creó, forjó la naturaleza como es ahora en España, ¿no? En España y en medio mundo, vaya. Uno de los elementos cruciales a la hora de determinar el reparto, la distribución de los ecosistemas ibéricos fue la transhumancia, y Jesús Garzón, bueno, que os voy a contar, la contaba él, supongo. Jesús Garzón puso en marcha un proyecto maravilloso de revitalización de esas vías verdes que conectaban unos bosques con otros, las sierras del norte con las dehesas del sur, de puertos a extremos. Hace unos años yo estuve grabando el rebaño que movían, ya no Suso, pero sí sus continuadores en el puerto de Bagarada, que es la divisoria entre las dos cordilleras, la cara sur y la norte de la cordillera cantábrica, en León, entre León y Asturias, y desde fuera, viendo los rebaños de ovejas, pude grabarlos y contar una historia que es en sí mucho más rica que la que nos cuenta solamente el sonido, la vista, la imagen de la oveja, porque el sonido de los cencerros es un lenguaje perdido, prácticamente ya no se utiliza, que hablaba de quién era ese rebaño, qué oveja era la que hacía un sonido u otro. Era toda la estructura interna del rebaño concentrada en una serie de toques. Puerto de Bagarada, la marcha de puertos extremos. Los zumbos de los carneros, la piqueta de las ovejas, el grillo de los corderos, el escribano cerillo, las chovas, las alondras en el cielo, tintineo lejano del ganado. Se va componiendo un paisaje.
Eso no está en la grabación, pero fue una parte del paisaje. Bueno, de esta grabación dos tonterías, dos anécdotas. Una es que una parte de estos sonidos están incorporados en la película de Arturo Menor de Barbacana, que también hay bastante rebaño y bastante baja que va y viene. Bueno, pues una buena parte de estas mismas grabaciones, no este montaje, pero sí los brutos, las mismas piquetas, los mismos zumbos, los mismos balidos, están en esa película. Y la otra es que yo este día lo acabé en una ambulancia con un cólico nefrítico, pero bueno, esto no tiene más trascendencia que aquello, ¿no? Os decía que no quería acabar esta charla sin dos sonidos esenciales de la que veo que llevamos un punto justos, de las montañas, ¿no? Este que vamos a escuchar ahora es el sonido primigenio absoluto, es cómo se forma una montaña. Y una montaña se forma de muchas maneras, con muchas voces, pero en definitiva es la acumulación de sonidos que equivale a la acumulación de acciones. Obviamente estoy hablando del volcán de Tajo Gaite en La Palma, lo que se llamó volcán de Cumbre Vieja, bueno, ya lo han bautizado, ¿no? Y para mí este fue un acercamiento peculiar a la montaña, porque es un fenómeno sonoro apabullante, es un fenómeno que se describe muy bien a sí mismo por medio de sus sonidos. Los volcanes hay muchas voces, muchos sonidos diferentes, y es un sonido enorme, ya puede tronar, me da igual, eso suena más seguro, sonido descomunal. Y yo pasé los 3 meses que duró el volcán de Tajo Gaite, el volcán de La Palma, como hipnotizado, abducido. Cuando estalló el volcán yo supe que tenía que ir para allá, fue una especie de imperativo, ¿no? Tienes que venir allí, y allí estuve 3 veces grabando, y el resultado fue, bueno, esto lo vais a ver ahora, que está montado en sonido envolvente 5.1, pero aquí lo hemos reducido a los estéreos, ¿no? Hasta entonces os cuento un poco el proceso de aproximación. Toda mi aproximación a los volcanes, al sonido de los volcanes, se resumía en esto. Pero siempre llegaba tarde, ¿no? Es como si este burbujeo, que eran los ecos de una antigua estampidos, era lo único que yo había podido grabar de un volcán. Cerca, eso sí, pero nada más que como si dijéramos, los ecos de la batalla. Cuando estalló el volcán de La Palma, yo, os he dicho, fui varias veces, y aunque el orden no es exactamente este que vais a ver, digamos que contemplé el volcán desde 3 perspectivas distintas, desde 3 puntos de vista distintos. Plano general, plano medio y plano corto. Y en cada uno de ellos se escuchaba una cosa distinta. En el plano general, a 3 segundos y medio del volcán, que es la manera en que medimos los gramos de vidas en la distancia, 1,5 kilómetros, que es el tiempo que tarda el sonido en llegar hasta mí, a 3 segundos y medio se escucha el sonido del edificio volcánico, las explosiones, ¿veis? Ahí está el volcán al fondo, y yo a una cierta distancia de seguridad. A esa distancia predominan las explosiones colosales del volcán, las exhalaciones de los cúmulos de piroclastos, que es esas columnas de cenizas y roca volcánica, que es como una respiración gigantesca un fuelle sin voz, no sale voz, es solamente la exhalación. Suena el retumbo de las rocas de acreción, como bolas de nieve ígnea que bajan rodando. Pues estoy leyendo el guión de lo que va a venir después, el guión sonoro. El crepitar de la ceniza, que es como una especie de nieve negra que también chisporrotea por todos lados, y por todas partes el tremor. El tremor volcánico es el ruido que emerge del centro de la Tierra, el suelo vibra bajo la presión de la cámara magmática, y el tremor se oye por los pies, literalmente, ¿no? Esa fue la primera aproximación al volcán, el sonido del edificio volcánico. Tiempo después me acerqué un poquito más, bueno, bastante más, a 1 segundo más o menos del volcán, que en términos de acústicos significa 1 kilómetro, 1,5 kilómetros. No, perdón, 400 metros, quiero decir. Y a esta distancia el volcán suena igual de fuerte, es un sonido colosal, sin límites, pero hay una cosa muy peculiar. Suena el volcán, pero suenan también las aves, la biofonía del bosque que rodea, los pinares de pino canario que rodean a la erupción.
aproximación que ya no estoy frente al volcán, sino que estoy literalmente en el centro del escenario, casi como aquí ahora, ¿no? La colada de lava baja por delante de mí a 1000 grados de temperatura, la lava, no el aire. El calor es asfixiante, es abrasador, estoy a 2-3 metros de la lava. Arde el micrófono que ha grabado esto, y nunca habré dado por mejor perdido un equipo técnico que el día que ese micrófono ardió, porque antes había grabado lo que vais a oír. Y una sorpresa, el volcán no es solo ruidos, son sutilezas. Y a esta distancia, en la orilla del río de lava, el sonido de la lava, que es una masa pastosa que baja a 1000 grados, suena a cristal. Y eso es una contradicción que cuesta superar. Es como el sonido de escombros escombros cristalinos cayendo por una ladera. Bueno, con estas 3 aproximaciones compusimos, mi amigo Rubén y yo, lo que sería la suite del volcán de Tajo Gaita en La Palma. Para mí este volcán fue esencial porque, por 2 razones. La primera os la cuento ahora. Yo pensaba que el paisaje sonoro, habéis visto que yo hablo en términos muy visuales, es un paisaje con 2 horizontes, ¿no? El silencio y el estampido del trueno, por ejemplo. El volcán me demostró que la naturaleza, que el paisaje sonoro no tiene límites, que es más y más y más grande, y que con cada explosión el paisaje se ensancha, ¿no? Y eso es una buena noticia para alguien que va de oídas. Bueno, os invito a una pequeña suite sonora del volcán de Tajo Gaita, un volcán en definitiva pequeño, nada comparado con las grandes, gigantescas erupciones de otros lugares, pero que es suficiente para darnos cuenta de lo grande que es la naturaleza.
explosiones, estampidos, exhalaciones, tremor, retumbos, cualquier palabra que se describa un sonido estaba en esta erupción, en esta formación de la montaña. Dos cositas. Yo trabajo en la cadena SER, algunos lo habréis oído, y cuando puse el sonido del volcán un día en la ventana del programa de Carlos Francino, estaba Mara Torres, que presenta también un programa nocturno en la SER, y dijo un comentario que yo creo que no sé muy bien cuál es la intención de todo esto. O sea, yo he visto al volcán en la televisión, en redes sociales 1000 veces, pero hasta que no lo he oído, no sabía lo grande que era. El sonido del trueno nos da el tamaño de la montaña, el sonido del volcán nos da el tamaño, la fuerza descomunal de las fuerzas que generan la Tierra. Hace miles de millones de años, en la Tierra no había agua, por tanto no sonaba lluvia, no sonaban los ríos, no sonaban las olas, tampoco había bosques, con lo cual el viento no mecía sus ramas y los pájaros no cantaban en las ramas de los árboles y no había allí nadie para escucharlo. Pero hace miles de millones de años en la Tierra sonaban los volcanes. De manera que el sonido nos ha permitido también viajar hacia el pasado, no solo en la geografía actual, sino hacia el pasado. El sonido del volcán, este pequeño volcán de la isla de La Palma, de Tajo Gaite, es el sonido del origen de la Tierra. Y esas son cosas que en esas reflexiones que uno tiene en horas y horas de espera, a mí me resultó muy revelador, ¿no? Pero la montaña, ya con esto termino, tiene también alma y sabiduría. Y ese alma y esa sabiduría la plasma muy bien Aldo Leopold, el ecólogo americano, bueno, el forestal americano, Aldo Leopold, que es lo más parecido que tenemos a un héroe épico, porque murió apagando un incendio forestal, ¿no? Es la manera en que tienen que morir los héroes, ¿no? En plena acción. Aldo Leopold, hablando de la montaña y los lobos, esta charla, esta feria de montañas, decía que solo la montaña ha vivido lo suficiente como para escuchar con objetividad el aullido del lobo. El aullido del lobo es el relato que la naturaleza hace de las relaciones ecológicas. El aullido del lobo es el relato de la predación, la supervivencia, el mantenimiento de los ecosistemas. Todo está concentrado en esa llamada que a mí, francamente, me suena como una pregunta. En este fragmento vais a escuchar dos encuentros con lobos. Uno, no es fácil encontrarse con lobos, menos lobos, y menos fácil es oírlo. Yo los he oído algunas pocas veces y los he grabado unas pocas veces también, no más. Y aquí vais a escuchar dos encuentros con lobos. Uno, lo que cabe decir que sería normal, que es uno que aúlla a lo lejos, otro que le responde, así como voces perdidas en la noche. Y eso sería a lo que se puede aspirar a la hora de escuchar una manada de lobos. La segunda, y es emocionante porque suena el lobo contra el silencio agreste, el silencio bravo de la noche. La segunda grabación, van encadenadas, es una llamada de amistad. Por una razón que se me escapa, no sé muy bien por qué, gracias a un compañero que es el que ya le acompañaba, nos metimos, como quien dice, de hoz y coz a la hora del crepúsculo, al final dentro de una manada de lobos. Los lobos evidentemente nos detectaron, fue en Asturias, Niellos, vaya, cerca de Niellos, nos detectaron, gruñeron y por razones que se me escapan nos ignoraron, pasaron de nosotros y hicieron su ceremonia de reconocimiento diaria. El lobo alfa huyó, los cachorros, los jóvenes del año respondieron, hubo unos minutos de griterío, de alegría y al final el lobo alfa mandó callar. El lobo, la hembra, no está muy claro si fue el macho o la hembra. La hembra alfa mandó callar y los cachorros se callaron. Esto es lo que dice Aldo Leopold: el aullido del lobo es el sentido profundo de la montaña. Venado.
Esto es lo que con mucha suerte se puede aspirar a escuchar en una noche de otoño, pero ya veis ahí la sombra del sonograma a la que se nos viene encima. Aúlla el alfa, convoca a los suyos, y durante un minuto la manada entera le responde en una ceremonia de amistad, de relación, de contacto. Y yo, después de que el lobo mande callar, no tengo más que decir, así que muchas gracias. Gracias. Los pongo un volcán, Bueno, gracias a los compañeros técnicos, porque yo sé que hoy hemos forzado los límites del equipo de sonido, y sencillamente decir que esto que hemos oído es, lo he dicho varias veces, pero no es más que nada, 4 pinceladas cogidas hacia el vuelo, a vuela pluma en la naturaleza, y que por supuesto nada que podemos reproducir y encerrar en los altavoces tiene la belleza, la profundidad y la emoción que supone escuchar esto en libertad. Así que os invito a salir al campo con las orejas bien abiertas, los ojos bien cerrados y escuchar lo que nos cuenta la naturaleza a través de sus propias voces.